Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí tenemos otro problema sobre modelado de funciones en los problemas de aplicación. Este es otro caso de un problema de geometría donde nos dicen que el perímetro de un rectángulo es 30 centímetros y su longitud es X centímetros. Entonces nosotros conocemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de todos sus lados. Entonces eso hay que tener en mente. Vamos a hacer un esquema gráfico, que es lo primero que hay que hacer en estos problemas de geometría para la interpretación y luego para responder las preguntas que las iré escribiendo poco a poco. Entonces vamos a hacer ese gráfico. Es un rectángulo. Vamos a hacer el rectángulo. Ahí tenemos el rectángulo. La longitud, cuando habla de la longitud se refiere al largo del rectángulo. En este caso nos está diciendo que este lado de aquí vale X centímetros. No conocemos esa distancia. Es una distancia cualquiera. Y por tanto el lado paralelo a él también es X centímetros. Y nos dan el total, la suma del perímetro, es decir, la suma, me están dando la suma de este lado de aquí, de este lado de aquí, más este lado de acá y este lado de acá. Entonces nosotros no hemos definido el ancho, no sabemos tampoco cuánto vale. Entonces vamos a designarle con otra variable, vamos a llamarle y porque no, esos lados son diferentes. Entonces aquí le ponemos y centímetros. Y centímetros. Ahora, nosotros por teoría básica de geometría sabemos que el perímetro es igual a 2 veces, digamos, denotemos la base por B más 2 veces la altura o el ancho. Vamos a ponerle eso como A. Esa es la fórmula. Lo que es lo mismo, el perímetro sería igual a este lado, más este lado de acá, más este lado de acá, más este lado de acá. Para que lo comprendan mejor, voy a hacer otro rectángulo con un caso particular. Entonces, miren, si yo aquí tengo 3 centímetros, aquí también vale 3 centímetros. Si aquí hay 2 centímetros, este lado también vale 2 centímetros por propiedad de rectángulos. Si me piden el perímetro, es sumar 3 más 3 más 2 más 2. Entonces esto me da que el perímetro es igual a 10 centímetros. Ese es para un rectángulo particular. Acá tenemos para varios rectángulos si variamos X. Si variamos X también lleva a variar. Entonces ese es el concepto de perímetro. ¿Por qué está 2 veces? Porque yo puedo escribir P igual, como tengo 2 veces 3, 2 por 3 más 2 veces 2. Haciendo las operaciones queda 6 más 4 y esto da como resultado 10 centímetros el perímetro de ese rectángulo. Ahora, ya tenemos planteado, ya hemos hecho el dibujo y vamos a escribir la pregunta, ¿qué es lo que nos preguntan? Voy a borrar esto de aquí. Nos preguntan lo siguiente. Hay el ancho del rectángulo en función de la longitud X. Hay el ancho del rectángulo en función de la longitud X.
Entonces eso es lo que nos pregunta. Entonces, este ancho de aquí, cuando me dicen que hay el ancho en función de X, nos está diciendo que ese ancho va a variar o va a cambiar dependiendo del valor de X. Entonces, para hacer eso, vamos a tomar la fórmula del perímetro. Entonces, si yo hago la fórmula de eso, vamos a hacer entonces que el perímetro va a ser igual a 2 veces X más 2 veces Y. Pero me han dado el perímetro en el problema. En el problema me han dado que el perímetro es 30 centímetros. No voy a poner las unidades, pero ya tenemos conocimiento que estamos trabajando en centímetros. Entonces lo que hacemos es sustituir. Sustituyendo esto nos quedaría 30 igual a 2x más 2y. Dividiendo todo por 2, como se trata de una ecuación, nos quedaría que y es igual, nos quedaría 30 dividido para 2 sería 15 igual a x más y. Como nos están diciendo, o sea, como nos están preguntando que queremos el ancho en función de la longitud x, entonces vamos a despejar esta variable que representa el ancho que está aquí. Y esa variable va a estar en función de x. Entonces despejando esto nos quedaría entonces, igual a y 15 menos x. Entonces lo que he pasado es esta x para el lado de acá, pasa a restar y me queda y igual a 15 menos x. Entonces ese sería el ancho. Esa sería la función que piden ahí, una función que esté, que depende de x, o sea, el ancho depende de x o que el ancho está en función de x. Ya hemos resuelto esa pregunta. Aquí, si ustedes desean, pueden poner el ancho como A, no hay problema. Yo hago que A sea igual a y el ancho va a ser igual a 15 menos X. También pueden escribir como A de X, que esto quiere decir, por notación de funciones, que ese ancho depende de X, de 15 menos X. Son notaciones, no se confundan con ello. Ahora, vamos a resolver otra pregunta. Voy a escribir aquí, por ahora vamos a borrar esto. Y vamos a poner en un ladito el ancho que ya encontramos. Entonces el ancho lo habíamos anotado como A va a ser igual a 15 menos X. Ese sería el ancho. Vamos a escribir la pregunta. B. Hay una expresión para el área del rectángulo. Hay una expresión para el área del rectángulo. En función de X. De X. Entonces, yo voy a poner otro ejemplo que en algún momento de nuestra vida hemos calculado un ejemplo particular. Por ejemplo, tenemos este rectángulo de aquí. Y nos dicen que por aquí mide 2 centímetros. Es que mida 4.
es un rectángulo que me he inventado, 4 centímetros. Y aquí 3 centímetros. Nosotros sabemos que el área, si nosotros queremos calcular esta área de este rectángulo, es solamente multiplicar la longitud por el ancho, por la altura, base por altura. Entonces, esta área va a ser igual a 3 centímetros por, este es el signo por, no es la X. Vamos a escribirlo de otra manera. A escribir centímetros, 3 centímetros por 4 centímetros. Eso nos da un resultado. Solo multiplicamos 3 por 4, 12 y nos queda 12 centímetros cuadrados. Es decir, que toda esta área aquí adentro que he rayado es 12 centímetros cuadrados para este rectángulo en particular, centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Entonces esa es la idea. Eso es lo que vamos a usar aquí para responder la pregunta B. Voy a borrar esto de aquí para no confundir. Entonces, vamos a hallar esa expresión. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros ahora ya sabemos quién es Y. Voy a borrar esta Y y voy a escribir su valor. Bueno, lo habíamos cambiado. Nosotros habíamos hecho que Y es igual a, que es igual al ancho. Entonces ya en vez de poner Y, yo sé que Y es 15 menos X. Y eso voy a escribir en el ancho. O sea, aquí esto es 15 menos X. Y esto es igual a Y. Luego le habíamos cambiado por la letra A para denotar el ancho. No hay problema con ello. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, ya sabemos cómo se calcula el área de un rectángulo. Sería la base, que es este valor de aquí, por la altura. Y como el área, vamos a expresarla para entenderlo mejor. Vamos a ponerle al área, vamos a denotarlo como A de X. Va a ser igual a la base, que es X centímetros. Sería X que multiplica al ancho, que es 15 menos X. Entonces, ya encontramos esa expresión para el área de este rectángulo. Bueno, de varios rectángulos, porque la X va a variar, va a variar mucho. O sea, no tengo un rectángulo definido, tengo una X que son valores que va cambiando y que obviamente tiene su dominio. Entonces, esta sería la función para expresar el área de estos rectángulos, que depende de X o que está en función de X. Entonces, ahí tenemos ya esa expresión. Vamos a la otra pregunta. Tengo más preguntas aquí. La pregunta C. Se nos pide explique el significado de A de 3. Nosotros tenemos que, voy a escribir la expresión del área A de X para poder a partir de ello explicar qué significa A de 3. Eso era X que multiplica a 15 menos X. Entonces vamos a analizar. ¿Qué significa A de 3? Pues que va a representar, esto de aquí va a representar el área del rectángulo cuando X vale 3. Es decir, que cuando esta distancia vale 3 centímetros. Eso significa, es todo. No nos piden que calcule el valor, solo nos piden qué significa. Es decir, que va a poner un 3 en la X y acá pongo 3 y bueno, eso representa el área del rectángulo para el valor de X igual a 3 centímetros. Ese es un literal. Este sería el literal I, el literal 2i.
Aquí mismo en la C hay otra pregunta. Calcule A de 3. Aquí se nos piden cuánto es el área cuando X es igual a 3. O sea que cuando esa longitud mide 3 centímetros. Entonces solamente tenemos que sustituir. Entonces en la expresión del área o en la función del área, A de 3 es igual a 3, 15 menos 3. Donde va la X reemplazamos el valor de 3. Entonces A de 3 es igual 3, 15 menos 3, 12. Y esto es igual, voy a ponerlo por acá, A de 3 es igual a 3 por 12, 36. Pero nos falta poner la unidad. Sería centímetro por centímetro. Y estamos trabajando con área, sería centímetros cuadrados. Ese sería el valor. Vamos a resolver otra pregunta más en este mismo problema. Voy a borrar. Y voy a dejar por aquí las funciones que hemos obtenido. Las funciones que ya hicimos. Voy a escribirlas aquí. Una era la función del ancho, que era 15 menos X, que yo le había cambiado por A. No se me vayan a confundir con eso. Esta es la función del ancho. Y el área, que es igual a A de X, igual a X, base por altura, que multiplica 15 menos X. Entonces tengamos esto aquí. Ahora, en la siguiente pregunta me hacen algo muy interesante. Nos pone a pensar, pertenece X igual a 15 centímetros al dominio de la función A de X. Justifique su respuesta. Entonces, vamos a mirar eso. Sabemos que el dominio de función son todos los valores de X donde la función está definida, donde ella existe. Es decir, nosotros, para saber que esta función está definida, nosotros tenemos que tener valores positivos, porque el área es positiva, no nos puede dar área igual a 0 o área igual a un número negativo. Entonces, de ahí partimos para saber cuál es el dominio de esa función. Miren, observemos, pensemos, si X vale 15, si yo pongo en esta función del ancho, en esta que ustedes ven aquí, en esta función, aquí sustituyo el 15. 15 menos 15 quiere decir que el ancho es 0. O sea, yo ya no tendría un rectángulo. Ya no tendría esta distancia sería 0. Y nos va a quedar solamente un segmento. Y obviamente un segmento no va a tener área. Miremoslos acá en el área. Si reemplazo lo mismo, 15 menos 15 es 0, entonces el área es 0. Entonces, ¿qué podemos concluir con eso? Que cuando si X es igual a 15, ¿pertenecerá al dominio? No, no es cierto. Entonces 15 no pertenece al dominio. Entonces vamos a responder esto. Y la justificación fue lo que les he dicho aquí, lo que hemos ido analizando. X igual a 15 no pertenece
al dominio de A de X. A de X, no, A de X como que si fuera F de X, sino que le ponemos A de X para indicar que es una área. Entonces vean, vayan relacionando cómo las funciones representan problemas. Entonces eso sería, la justificación sería que si X es igual a 15, yo no tendría un ancho y por tanto no tendría área. Voy a dejarle una pregunta aquí en este video y la pregunta sería esta. Voy a borrar esto de aquí. ¿Qué valor debe tomar X para obtener el área máxima? Sabiendo, como yo ya sé que X no puede ser cero, que el dominio de esa función está, o sea que esa X puede tomar valores menores que 15 y mayores que cero. O sea, usando lo que ya sabemos, el dominio que se escribe así, el dominio de F, va a ser igual a los X que pertenecen al intervalo abierto de 0 a 15, sin incluir el 0 ni el 15, que es lo mismo, es la notación en intervalo y esta sería la notación en desigualdad, notación de intervalo. Entonces, X, ustedes pueden tomar que X valga 1, en este intervalo pueden tomar que X valga 1, que valga 2, 3, 4, pueden probar con distintos valores y va a haber un solo valor de X donde ese rectángulo tenga el área máxima. Eso es lo que van a investigar. ¿Qué puede ser un terreno rectangular? Vean la importancia. ¿Qué puede ser una plancha metálica rectangular de alguna empresa que quiere saber, que quiere optimizar recursos? Entonces, eso queda como tarea. Más adelante, según como vayamos avanzando en el tema, ya vamos a poder hacer estos cálculos usando la teoría matemática, según como vayamos avanzando, ¿no? Entonces, eso sería todo. Gracias. Si tienen alguna duda o sugerencia, no duden en escribirlo en los comentarios. Saludos.